Ok, muchachos. Bueno, vean, estamos en la penúltima clase. Cosas que tenemos pendientes, vamos a empezar por ahí. De parte mía no hay ningún pendiente, de parte mía en cuanto a calificaciones y tal, bueno, yo les mencioné a ustedes la semana anterior que estábamos al día, que todos los viernes, eso ustedes lo saben, todos los viernes nosotros venimos subiendo notas al TEC Digital, que por ese mes es por donde nosotros hemos estaba haciendo la comunicación, ahí está todo absolutamente actualizado. El viernes como a media tarde aproximadamente le subí las últimas notas, que fue lo que correspondió a la semana anterior. Ok, ¿qué queda pendiente? Bueno, nos queda pendiente la última entrega de la semana entrante. Recuerden que hicimos un cambio en el cronograma, ¿verdad? Que en buena teoría hoy ustedes tenían que entregar el último avance, pero hicimos este cambio para que ustedes tuvieran las 2 semanas de trabajo que tenía planificado digamos, este avance, y lo dejamos para la semana 16 y pasamos lo de la semana 16 para esta, que es específicamente lo de ver la documentación. ¿Ok? Lo del día de hoy, voy a hacer la salvedad, ¿verdad? Lo del día de hoy no es para que ustedes presenten el trabajo la semana entrante. Lo del día de hoy es específicamente para fiscales. ¿Ok? Entonces, dentro de la dinámica, ahí están las fechas que nos toca exponer con los fiscales, nos toca la fecha en la cual ustedes tienen que entregar la documentación, toda la lógica, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, no se confundan de que lo de la próxima semana ustedes lo tienen que entregar en el formato que estamos entregando hoy. Lo del formato de hoy y las fechas son específicas para fiscales. ¿Ok? Evaluaciones, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta lo de la próxima semana, que me parece que eso vale 5%, ¿verdad? Luego me parece que me parece no, nos hace falta, por lo menos mío, falta esa última iteración y falta la nota del documento, ¿ok? Ese documento no es la bitácora, sino que ese documento es el documento que ustedes van a entregarle a los fiscales. Ese documento para mí vale 10%, para los fiscales no vale nada. Los fiscales lo que evalúan es el resultado final, pero el medio para presentar el resultado final y que ellos comprendan qué fue lo que ustedes hicieron durante las 18 semanas de trabajo es en ese documento. Si ustedes se fijan en los rubros que van a tener los fiscales, no existe un rubro de documento, ¿verdad? Y les comentaba a ustedes la semana anterior que asignarle una nota al documento es asegurarme de que este trabajo, ¿verdad? Tenga el contenido y la forma para que esté bien explicado. El semestre pasado el documento no tuvo ninguna nota, digamos que por ahí hubo, bueno, esto a veces es así, de prueba y error. Confié, digamos, en que el resultado final en el documento iba a ser mejor y no lo fue. Fueron muy pocos, de los dos grupos fueron muy pocos los trabajos que tuvieron una documentación decente, ¿verdad? Entonces, debido a esto, es que este semestre a ustedes se les está evaluando la documentación, resaltando que esa documentación únicamente la reviso yo. La documentación para los fiscales, pues evidentemente es para que ellos comprendan qué fue lo que ustedes hicieron, y la nota de los fiscales va un poco sobre esa comprensión y digamos que la aclaración de dudas que ustedes puedan hacerle a ellos el día de la exposición final. Entonces, de mi parte, únicamente nos hacen falta 2 notas. De hecho, del curso le hacen falta 3 notas. La de la próxima semana, la de la documentación, que ahí cerramos con mi evaluación, y la de los fiscales. ¿Ok? Si ustedes se han estado metiendo al TEC Digital y han estado viendo sus notas, o si vieron las notas la semana anterior, se pueden dar cuenta que ya mucha gente ya lo logró, ya mucha gente ya está en diseño 3, ¿verdad? Ya prueba superada, ¿verdad? El asunto con esto es, pues evidentemente no es cuidar el promedio, porque una cosa es pasar el curso con un 7 y otra cosa es pasarlo con un 9, ¿verdad? Desde el punto de vista del promedio, desde el punto de vista de la cita de matrícula, y pues evidentemente ya ustedes están grandes, ya ven esto con mayor responsabilidad, no van a pasearse al final después de todo el esfuerzo que pusieron durante todo el semestre, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos pendiente. De parte de ustedes, si alguno todavía tiene pendiente alguna entrega de bitácoras
avances anteriores que no hayan entregado, ¿verdad? Por favor, entréguenlas porque eso es para el registro mío del curso. ¿Ok? Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos pendiente. No sé de parte de ustedes cómo les estará yendo con el modelado. Bueno, y por lo que vi la semana anterior, los modelados estaban bastante bien, pero evidentemente les hacía falta trabajo a algunos y la idea, pues evidentemente de dejarlos trabajar durante 2 semanas era esto, ¿verdad? Era que ustedes lograran salir a tiempo y que no estuvieran carrereando las cosas, ¿verdad? Que ustedes me decían que era muy atropellado para esta semana, entonces yo espero que en estas 2 semanas de verdad se tomen el tiempo o se estén tomando el tiempo para aprovechar las 2 semanas y que no que la, ¿cómo se llama? Que el modelado final o la última iteración de ahí esté igual carrereado porque dejaron todo para última hora. Yo aquí apelo a la responsabilidad de ustedes para que, bueno, y obviamente ya con una semana transcurrida, para que le pongan lo que tengan que ponerle para que esto salga bien la próxima semana. Ok, no sé si la semana anterior, por las personas que aún no habían podido ver el enlace de los archivos de ejemplo, la semana anterior lo subí, la notificación estaba en Teams, ¿verdad? La semana pasada, creo que apenas salimos de la clase o al día siguiente, me parece que fue apenas salimos de la clase y yo volví a subir el documento y ahí publiqué la noticia, ¿verdad? Creo que todavía está activo, no sé si ya se habrá eliminado porque dura como una semana, pero en todo caso, ahí estuvo, ¿verdad? Y espero que lo hayan descargado, ¿verdad? Entonces, la idea de la clase de hoy es pues básicamente una clase que ustedes van a guardarse para las vacaciones, ¿verdad? Para que logren documentar de buena manera. Obviamente la última nota mía no va a ser no va a ser la semana entrante, sino que va a ser el día que ustedes lo entreguen, ¿verdad? Que eso es la semana que volvemos en enero, ¿verdad? Entonces, este porcentaje de mi nota del documento quedará pendiente hasta que volvamos de vacaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía que la idea de la clase del día de hoy, que es ver el avance o ver toda la mecánica de la documentación final para que ustedes se lo guarden y puedan trabajar en vacaciones, ¿verdad? Para que logren un buen resultado final del trabajo. Si fuera el caso de que la próxima semana, en la última revisión, en la última iteración, todavía hay cosas con las cuales ustedes no están tan conformes, que eso perfectamente puede pasar, evidentemente van a tener todo el tiempo para hacer las modificaciones del caso, ya obviamente sin evaluarse, ¿verdad? Porque únicamente lo que nos quedaría de evaluar sería el documento propiamente, pero evidentemente si ustedes todavía no están satisfechos con el nivel de respuesta de su propuesta, ¿verdad? Todavía tienen como un mes para depurarla antes de la entrega del documento, que es lo que los fiscales van a recibir. Después de eso ya no hay más modificaciones porque los fiscales reciben ese documento, lo leen y después les hacen las preguntas a ustedes correspondientes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a compartir aquí para que ustedes vean un poquitico lo que tenemos de esto. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Que no se ve el documento todavía. Pero se ve la pantalla mía, digamos. Entonces, sí. Ok, sí, ya vamos para allá. Bueno, entonces vean, aquí en archivos les hice una carpeta nueva que se llama presentación final. Esa la hice hoy. Vean que está hace 4 horas. ¿Sí, sí lo ven, chicos? Disculpen que sea majadero. Sí, profe. Sí, ok, listo. Entonces ahí tenemos esa carpetica que se llama presentación final. Ahí se van a encontrar 3 archivos. Uno que se llama indicaciones y 2 ejemplos. O sea, este que se llama abstracción es un ejemplo. Esto es de comunicación visual. Ustedes ya tienen este documento, me parece que se llama abstracción, ¿verdad? Y luego tienen el mismo documento que se llama abstracción en formato InDesign, ¿verdad? ¿Para qué es esto? Para que ustedes, si trabajan los documentos en InDesign, simplemente abren este documento y adentro tiene todo el layout ya listo para que ustedes le caigan encima, cambien colores, tipografías, etcétera, ¿verdad? Para que monten su propio documento. Este que está aquí, el segundo, que se llama abstracción, es el ejemplo para que ustedes vean este formato, ¿verdad?
pues ya documentado, pues para que vean, es un formato que es muy gráfico, o sea, tiene mucho espacio para que tengan muchas imágenes, entonces ahí van a encontrarse en este archivo PDF que se llama abstracción, que me parece que ustedes lo tienen del semestre anterior, y repito, si no, ahí lo van a tener, obviamente, nada más lo descargan. Eso es a manera de ejemplo, es decir, es documentación de comunicación visual, pero a manera de ejemplo es para que vean la implementación del layout que vamos a utilizar. El layout que vamos a utilizar es el mismo para todos, ¿ok? Para que no se pongan ahí a inventar formatos ni nada. Vamos a utilizar el mismo formato todos para todos estar en las mismas condiciones. No lo voy a abrir desde aquí, nada más para que sepan de que ahí está eso. Voy a abrirlo desde otro lado. Vamos a ver, lo vamos a abrir desde mi compu. Diseño 1, documento final, indicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿me avisan cuando lo logran ver, muchachos? Dice documento final. Ya, profe. Listo, ok, listo, listo. Ok, entonces ahí está, en caso de que ustedes no usen InDesign y que no tengan facilidad de accesarlo y tal, aquí les puse el mismo layout, las dimensiones por todo lado, la altura, el ancho, las columnas, es verdad, el ancho de las columnas, los márgenes que tiene, el ancho de cada una de esas columnas, la separación entre columnas, etcétera, ¿verdad? Bueno, el nombre mío, el nombre del curso, todo lo que ustedes quieran personalizar, pueden personalizarlo. Aquí, de hecho, si ustedes lo hacen en InDesign, si abren el InDesign, va a tener un fondo que si ustedes quieren volárselo, se lo pueden volar. O sea, aquí es personalizarlo, pero utilizando el mismo formato, ¿verdad? Que les estoy enviando, ¿verdad? O sea, para no ponernos ahí a inventar formatos extraños y, como les digo, todos estar trabajando bajo las mismas condiciones. ¿Ok? Ok, esto que dice aquí contenidos, ustedes igual se lo pueden cambiar. El semestre pasado mucha gente no lo cambió. Y bueno, digamos, aquí está por una razón, y es porque el ejemplo este que se llama abstracción, que ahora si quiere le pegamos una ojeadita, es un poquito interactivo. Entonces esto es como un vínculo para devolverse a la tabla de contenidos, pero si ustedes quieren quitarle los vínculos y ponerle el nombre de ustedes o el nombre del proyecto o del curso o lo que sea, todo lo que ustedes quieran personalizar. Ok, entonces, este es el layout. Esto que está aquí es acotado el layout que ustedes tienen en el InDesign. Como les digo, en caso de que el InDesign, o sea, en caso de que ustedes no tengan la opción de tener InDesign, aquí está. Si ustedes lo montan en Illustrator, lo montan con estas condiciones y es exactamente la misma cosa. ¿Ok? Si tienen dudas, nada más me van interrumpiendo porque no estoy viendo si alguien tiene la mano levantada o tal. Simplemente me interrumpen. ¿Ok? Es un formato medio extraño, ¿verdad? Es 8,5 por 17, ¿verdad? Como les digo, la idea es tener la mayor cantidad de espacio disponible para que ustedes llenen esto de renders. O sea, si ustedes ven esto, ¿verdad? Puede ser que se imaginen de que hey, qué difícil llenarlo de texto. Es que el texto es lo mínimo, ¿verdad? Es un documento muy infográfico, ¿verdad? O sea, tiene demasiada información gráfica, ¿verdad? Entonces la idea del formato es eso, que ustedes llenen esto de muchísimos renders por todo lado, detalles por absolutamente todas partes, bocetos o vectorizaciones o lo que ustedes consideren necesario para explicar su propuesta. ¿Ok? Esto es el punto número 1. Punto número 2, tipografía, ¿verdad? O sea, les voy a entregar todo. ¿Ok? La tipografía, bueno, aquí está la indicación, cualquier tipografía en palo seco. ¿Ok? Que posea muchas variables tipográficas, esto con el fin de jerarquizar el documento. ¿Ok? Yo aquí les puse un ejemplo que se llama variol, ¿verdad? Si la logran conseguir, perfecto, si no, cualquier palo seco, ¿verdad? Y tratamos de respetar un poquito las proporciones o ustedes utilizan sus propias proporciones desde el punto de vista del tamaño de la letra de forma tal que se logre jerarquizar los títulos del cuerpo, de un subtítulo, de una sección, de las partes que conforman el documento. ¿Ok? La idea es eso, ¿verdad?
Dice aquí que para el ejemplo que se adjunta llamado abstracción, ahorita lo vamos a ver, la tipografía utilizada es Variol y su jerarquización es la siguiente. Tamaños en los títulos es Variol Thin en 45 puntos, tamaño en subtítulos, Variol regular en 20 puntos y tamaño en el cuerpo de texto, Variol Light 14 puntos. Aquí es como se ve cada uno de ellos. Esta primera es en 45 puntos, la segunda es en 20 puntos, la tercera es en 14 puntos. ¿Ok? Ahí tiene esa marquita que dice que pueden variar las tipografías siempre y cuando sea un palo seco y las proporciones sean similares a las descritas, similares, ¿verdad? No iguales. Esto para ajustarlo al layout y al look and feel del documento. ¿Verdad? ¿Esto para qué es? Para que no pongan textos o digamos, si el cuerpo del texto ustedes lo ponen más grande que esto, entonces todo el texto se va a robar la atención por encima de las imágenes. La idea es que las imágenes siempre sobresalgan, ¿verdad? Por encima del texto. El texto es apoyo, ¿ok? Lo vamos a manejar no tan apoyo como pensamiento gráfico, que teníamos muy pocas palabras, sino que vamos a tener un poquitico más de margen de redactar un poquito más, pero, ¿verdad? Tampoco se trata de un documento de proyecto de grabación y tampoco se trata de que el texto jerárquicamente llame más la atención que las imágenes. ¿Ok? Desde el punto de vista jerárquico, las imágenes son las que van a mandar en cada una de las páginas. ¿Ok? Importante, palo seco, ¿verdad? El semestre pasado mucha gente se puso más creativo de la cuenta con la tipografía y utilizaron fuentes horrendas, ¿verdad? Muy feas. Y hacía que toda la documentación y todo no se viera así como tan agradable. La idea de que les haya enviado el archivo de María José Méndez, como les dije la semana anterior, es tenerlo de un muy buen insumo o techo y de ahí para arriba crecer todo lo que queramos crecer o lo que podamos crecer, ¿verdad? Para que nuestra documentación sea mejor. Pero al menos en forma y en fondo tiene que ser similar a lo que ella planteó, que fue, digamos, desde el punto de vista de la documentación y también del proyecto, fue uno de los mejores que se desarrollaron el semestre anterior. Ok, eso con respecto a la tipografía. Ok, el contenido y la dinámica. Esto es lo que es realmente importante para nosotros. Ok. Entonces, primero, la dinámica. La presentación del proyecto a los fiscales se realizará por medio de una presentación corta. Okay, dice que el medio utilizado será establecido en cada curso de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes. Ok, en el caso, espérese un toque para cerrar esto. Ya, lo siento muchachos. Ya, lo siento. Ok, esto está así porque el semestre anterior o sea, nosotros tratamos de uniformar la presentación y no pudimos ponernos de acuerdo porque algunos decían que querían hacer un video, otros querían hacer una exposición, otros, o sea, querían utilizar diferentes medios, ¿verdad? De hecho, lo que se quería que se hiciera era un video, pero el problema de los videos es que al final no terminan siendo videos, sino lo que terminan siendo un PowerPoint que se hace en punto .move y listo. Y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, eso que está entre paréntesis, no le pongan atención, no es algo que a ustedes los vaya a afectar, esto es una cuestión más que todo de nosotros y porque el semestre anterior que tuvimos este enredijo, ¿verdad? De volver virtuales y tal, cuando nosotros volvimos virtuales, hicimos una reunión entre todos los profes de cursos de taller, de producto, llegamos a acuerdos, hubo estudiantes de la asociación que estuvieron involucrados, se generó un documento y ese documento se circuló antes de volver. ¿Verdad? Entonces, eso que está entre paréntesis es una salvedad que nosotros hicimos el semestre anterior precisamente por este documento que estaba circulando cuando volvimos de manera virtual. En el caso de nosotros, vamos a ver, no nos va a afectar en absolutamente nada. Cada profe de cada curso tendrá su manera de presentarlo según la experiencia previa. Y lo de nosotros es una documentación, ¿verdad? Con una exposición o una breve presentación. ¿Ok? El tiempo establecido, ¿verdad? Para la presentación de ustedes va a ser entre 5, yo le pondría 10 minutos máximo porque somos menos, ¿verdad? De hecho, yo les he estado dando a ustedes hasta 20 minutos para exponer, 15 minutos para exponer en las clases porque como estamos trabajando en parejas, vamos a tener un poquitico más de tiempo. Para una fiscalía, 15 minutos
no tiene tanto sentido. Máximo de 8 a 10 minutos máximo. ¿Ok? En ese tiempo no es como, o sea, no es como que ustedes tienen que exponer, sino que los fiscales lo que van a hacer es disponer de esos 10 minutos para hacerles preguntas a ustedes y que ustedes aclaren las dudas que ellos tengan respecto a a sus propuestas, ¿verdad? Puede ser que se tarden 10 minutos, puede ser que se tarden, no sé, 3 minutos, puede ser que esto sea muy práctico si la documentación está lo suficientemente clara para que no hayan preguntas, y esa es la idea y esa es la razón por la cual les estamos poniendo un porcentaje y les estamos dando todo tan uniformado desde el punto de vista de formato, o sea, de todo lo que tiene que ver con la forma y de todo lo que tiene que ver con el fondo. No, aquí no me voy a poner creativo más que en la forma en cómo yo voy a presentar el contenido, pero el contenido en cuanto a forma, en cuanto a fondo, es exactamente el mismo para todos, ¿verdad? No nos vamos a poner creativos con eso. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es ejecutar lo que me están pidiendo. ¿Ok? Tuvieron 17 semanas para ser creativos, ¿verdad? En el curso propiamente. Y para la documentación final lo que vamos a hacer es directivos, es simplemente implementar lo que me están solicitando y como quien dice, el que obedece no se equivoca, ¿verdad? Esto es así. Ok, Profe, entonces, sí, dígame. ¿cómo es la dinámica? Entonces, uno llega y espera que le hagan preguntas porque ellos ya saben todo el proyecto o si Exactamente. hay que hacer como una pequeña intro. A eso iba, el que. Entonces, vean, vamos a ver, ustedes se van hoy con esta documentación, la semana entrante presentan la última iteración y pueden empezar a montar la documentación. Ok, la documentación ustedes tienen que entregarla una semana antes de la exposición. Ok, recuerden que cuando nosotros volvamos al TEC, que es la semana del 18 de enero, esa semana, del 18 al 20 y tanto, 18 al 22 me parece de enero, esa semana es semana 17. Ok, las exposiciones, vamos a verlo aquí en el calendario para que quede de una vez grabado. Dice que volvemos aquí, lunes 18 al 22, esta semana es 17 y la semana 25 a la semana 29 de enero, esa es semana 18. Ok, entonces la idea es, ustedes en semana 17, es decir, una semana antes de la exposición, entregan el documento terminado, ya no hay más allá, no hay tiempo de absolutamente nada. Ustedes entregan ese documento, a ese documento yo le voy a poner una nota del 10%, que es mi última nota, y yo se lo paso a los fiscales. Ok, los fiscales en estas, es una dinámica muy similar a la que tenemos en proyecto de graduación. Los fiscales durante esta semana lo que se encargan es de revisar proyecto por proyecto, anotar preguntas ellos en sus casas y luego el día de la presentación final, que ya tenemos una fecha, que aquí la tenemos, se las voy a comunicar, ¿verdad? Simplemente nos conectamos, cada quien va a tener su cita, ¿verdad? Tal cual hacemos las consultas programadas, ¿verdad? Lo que pasa es que no tiene que estar todo el mundo, cada quien, qué sé yo, Gabriel y Esteban tienen cita a las 8:30, ellos se conectan a las 8:30, los fiscales los están esperando, les hacen las preguntas, tienen 10 minutos para hacerle las preguntas y listo, eso sería todo, se desconectan y el siguiente. Así es como va a ser la exposición, ¿verdad? Entonces los fiscales ya tienen conocimiento del proyecto. Si ustedes quieren hacer una breve introducción, como dice él, que todo bien, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Qué sería muy bueno? Sería buenísimo que el día de la exposición, ¿verdad? Los fiscales obviamente van a tener en sus computadoras los documentos abiertos, pero apenas ustedes se conecten, sería buenísimo que proyecten el documento, el mismo documento que, ¿cómo se llama? Que los fiscales tienen para que en caso de que haya preguntas, todo el mundo esté al corriente de en dónde es que están haciéndole esas preguntas y que ustedes, pues evidentemente tengan el documento como insumo de presentación, aunque no es una presentación, simplemente es una sesión de preguntas, pero como para no hacerlo tan aburrido y nada más estar ahí todo el mundo así como esperando a que me hagan preguntas, ¿verdad? Podríamos hacer una breve introducción. Bueno, mi nombre es Elke, mi nombre es Samantha, nosotras hicimos el proyecto que tararara, aunque ellos ya van a saber cuál es el proyecto, hacen una breve introducción y listo, tienen alguna pregunta y eso es todo. No tienen que exponer el documento o el proyecto como tal porque ya ellos lo comprendieron. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe, todo claro. Todo el mundo claro, ok, todo el mundo claro.
¿Ok? Entonces, el profesor del curso, programa la cita correspondiente con cada estudiante y con los fiscales para que se realice el proceso de comentarios, aclaración de dudas y preguntas sobre los resultados del proyecto. Puede ser cualquiera de esas, o comentarios nada más, ¿verdad? O algunas dudas que ellos hayan tenido, o preguntas, o todas. Depende, o sea, eso depende de ustedes, de qué tan bien documenten y de qué tan bien fundamentado está el proyecto. Ellos puede ser que nada más se conecten y les digan comentarios y listo, eso es todo, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la dinámica, ¿verdad? En semana 17, que es la del 18 al 22 de enero, ustedes en esa semana entregan el documento, pongo mi nota, yo se los paso a los fiscales inmediatamente, ellos tienen una semana para leerlo, ¿verdad? Luego, el día de la presentación final, ustedes simplemente con cita se conectan, ¿verdad? Probablemente eso lo vamos a hacer igual por Teams, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es agregar a los dos compañeros que van a ser Sergio y Charlie, ellos van a ser nuestros fiscales. Listo, ustedes se conectan a la hora que les corresponde, ellos les hacen las preguntas, chao, la nota después se les entrega a ustedes, ¿ok? Esa es toda la dinámica, ¿ok? Entonces, la fecha de entrega de la documentación es el miércoles 20 de enero del 21, ¿ok? Y la fecha de la presentación final del grupo, de este grupo, es el martes 26 de enero a partir de las 8:30 de la mañana. ¿Ok? Cada quien, como les digo, va a tener aproximadamente 10 minutos. Entonces, igual, digamos, el día de la entrega de la documentación, que es el miércoles 20 de enero, van a tener un Excel, ¿verdad? Aquí en Teams, van a tener un Excel en Teams y ustedes simplemente se anotan, van entregando y van anotándose a la hora que quieren su cita el día de la presentación final. ¿Verdad? Para irnos organizando y para que también los fiscales sepan cuál es el orden y a quién corresponde cada documento y que no tengan que andar buscando, sino que ya todo esté como bien cuadradito y utilizar el tiempo de la manera más eficiente. ¿Ok? Preguntas con la dinámica, chicos. ¿Listo? Ok. Supongo que está clarísimo. Ok, entonces nada más resumo. Semana 17, entrega de documento, y se anotan en el Excel para la cita de la presentación final. Eso sería el miércoles 20 de enero. Y el martes 26 de enero a ustedes les toca exponer, bueno, exponer no, les toca la sesión de aclaración o la sesión con los fiscales, para lo que sea esa sesión. Ok, ¿por dónde van a venir los balazos? Aquí está el contenido y la evaluación. Esto es lo que debe de tener el documento. Estas son las partes que debe de tener el documento, porque las preguntas y la nota va sobre esto que está acá. Vean que dice documento. Esto es fiscales. Esto que ustedes están viendo ahorita es fiscales, contenido de evaluación de fiscales. ¿Ok? El documento tiene tres grandes partes. La descripción del proyecto, que vale 2%, la arquitectura de la solución de diseño, que vale 3%, y la argumentación de la solución de diseño, que vale 5%. ¿Ok? Eso vale 10. Eso es lo que evalúan los fiscales. ¿Ok? Vean que no dice documento, no es como que ustedes van a ir ahí a lo magia, que les hagan preguntas a lo magia, nada. Ok, las preguntas que los fiscales van a anotar durante esa semana están en términos de estos criterios que nosotros tenemos aquí. Ahora, si los fiscales les hacen una pregunta que está fuera de esto, pero que tiene que ver con su proyecto, evidentemente ustedes lo saben contestar, pues evidentemente lo contestan. ¿Ok? Pero vamos a ver, la rúbrica que yo les voy a dar o la tablita con la que ellos van a evaluar tiene estos tres contenidos que nosotros tenemos aquí. Descripción del proyecto, arquitectura de la solución de diseño y la argumentación de la solución de diseño. ¿Ok? Cada una está desglosada, ¿verdad? Entonces, descripción del proyecto. Tenemos dos partes. Una breve contextualización del proyecto, es decir, cuál es la necesidad o problema o tema desarrollado. Y esto me parece que es como medio genérico para todos. Eso vale 1%. ¿Ok? Aquí el asunto es ir de lo general a lo particular. Recuérdense en infografía, que en infografía normalmente nosotros hablábamos de lo general a lo particular. ¿Qué es lo más general de nuestro documento? Bueno, lo más general es este preámbulo o esta contextualización de por qué es el proyecto que nosotros estamos haciendo, dónde se inserta, quién es el usuario, qué características tiene el proyecto.
Esto es lo más general. Luego ya hablamos de algo un poquito más específico, que es la arquitectura de la solución, es decir, descríbame, ¿verdad? O sea, con lujo de detalles, descríbame cómo es su propuesta, cuál es la morfología externa, cuál es la distribución de componentes internos, diseño externo, diseño interno, cómo fluye el aire, cómo se da el principio de Bernoulli, componentes, nombres de, o sea, es describir la propuesta, ¿ok? Y luego lo más específico, ¿verdad? O lo que nos importa es eh, de qué manera mi propuesta satisface la necesidad. O sea, recuerden que no es un ejercicio simplemente formal o un ejercicio perceptual, es decir, es que hay un problema, ¿verdad? Tenemos un problema postural, tenemos un problema biomecánico que está generado por el tamaño, por el peso y por la morfología del estado del arte. Todo el esfuerzo que nosotros hicimos es para minimizar eso. Y todo lo que nosotros hemos estado haciendo está en términos de eso. Entonces, pues básicamente lo específico es que usted me cuente cómo es, una vez teniendo clara cuál es la morfología de su propuesta, cómo es que su propuesta satisface la necesidad, ¿verdad? O las gradientes de mejora que tiene su propuesta versus el estado del arte. ¿Verdad? Y no son gradientes de mejora en términos formales, son gradientes de mejora en términos biomecánicos porque el problema del objeto es un problema biomecánico que está asociado a la forma, al tamaño, al peso, etc. ¿Ok? No le hemos entrado en el detalle de esto, pero ¿alguna pregunta con la dinámica de los contenidos y la historia esta que vamos de lo general a lo particular en la documentación? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, descripción del proyecto. Cada parte vale 1%, eso vale 2%, cada parte vale 1%. La contextualización vale 1. ¿Y en qué consiste? Vale 1. ¿En qué consiste? ¿En qué lo vamos a dividir? ¿A quién va dirigido? Que esto es el usuario, aquella ficha que ustedes hicieron del usuario, aquella caracterización que ustedes hicieron, de lo que espera, de sus preocupaciones, de todo lo que el usuario espera del producto, o sea, la caracterización que ustedes hicieron de él. ¿Ok? Y la finalidad del proyecto, que son los beneficios que se pretenden alcanzar con la propuesta que nosotros vamos a hacer. Esto es, como les digo, la parte más general de la documentación. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Pues para entender por qué mi propuesta tiene esa forma y para entender posteriormente cómo es que la propuesta satisface, ¿verdad? Esas finalidades o esos objetivos del proyecto. No los objetivos general y específico y tal, sino digamos, las problemáticas que nosotros encontramos ahí. Ok, segunda parte, la arquitectura de la solución tiene 3 partes, cada una de ellas va a valer, o sea, aquí es equitativo todo, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 partes. La primera que es detalles de la solución de diseño, eso vale 1%. La estructura entre partes, cómo están estructura entre partes o cómo están configuradas, eso vale 1%. Y la interacción objeto-objeto u objeto-usuario, eso vale 1%. Es decir, aquí tienen que haber, si ustedes se dan cuenta aquí en esta segunda parte que vale 3%, aquí es donde está el fuerte de las imágenes. Aquí hay imágenes básicamente por todo lado, ¿verdad? Cómo se ve por fuera, cómo se ve por dentro, cómo se llaman cada una de las partes. Veo vistas generales de toda la secadora, veo detalles en particulares de los sistemas de unión, de las nervaduras internas, de cómo se conectan las cosas, de cómo es que se arma, etcétera. Todo el detalle fino de las propuestas que solo ustedes saben, ¿verdad? Cómo se interactúa con el objeto, ¿verdad? O sea, si tiene diferentes formas de tomarlo, etcétera. Es la descripción gráfica de mi propuesta. ¿Ok? Tiene 3 partes y cada una de esas partes pues vale 1%. ¿Ok? Y finalmente la argumentación de la solución, que esto vale 5%, aquí es donde está el mayor peso, tiene 2 partes que cada una de ellas vale 2,5%. ¿Ok? Entonces lo primero es cómo se propone satisfacer la necesidad, problema o a través de la solución de diseño que ustedes están presentando, es decir, esto lo vamos a hacer a través de gradientes de mejora
Y recuerden que siempre tengo el estado del arte y siempre tengo la gradiente de mejora. Es decir, yo no puedo hablar de gradientes de mejora si no tengo un punto de comparación, pero como ellos no saben cuál es el punto de comparación, porque esa documentación, eso es de documentación de nosotros, de la bitácora, entonces necesitamos siempre, si por ejemplo tengo un problema en la muñeca, entonces presento el estado del arte, explico cuál es el problema que hay en la muñeca, qué es lo que está generando ese problema en la muñeca, y luego cómo es que mi propuesta soluciona ese problema que yo estoy, ¿verdad? Contándole al fiscal que es un problema. Cómo es que a través de la morfología, de la distribución de los elementos, cómo es que entonces el problema en la muñeca ya no es un problema o se minimiza ese problema en un tanto, en cierta cantidad. ¿Ok? Y así para cada uno de los problemas en los cuales ustedes se enfocaron. Aquí estoy hablando de la muñeca por simplemente ponerles un ejemplo. No es como que eso es lo que tiene que ir en la documentación porque cada quien sabe cuáles son los problemas que ustedes atacaron y de qué manera, ¿verdad? Ustedes solucionaron, ¿cómo se llama? Esos problemas que detectamos al puro inicio. ¿Ok? Y el valor agregado o gradientes de mejora de la solución. Esto es como lo mismo. Las gradientes de mejora es en qué medida mi propuesta, ¿verdad? Es mejor que el estado del arte, ¿verdad? Preguntas, muchachos, con eso. Ok, listo. Entonces, recursos disponibles que pueden ir en la documentación, pueden ir bocetos bien bonitos, infográficos, ya ustedes saben, no hay ni que decirles que tienen que ser bonitos, renders chivísimas, pueden hacer videos, pueden hacer montajes, fotos, maquetas, etcétera. Todo lo que ustedes tengan para documentar, todo eso puede ir en la documentación. ¿Ok? Siempre y cuando quede clara por qué su propuesta es su propuesta y, ¿verdad? Resolvamos estas partes que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Eh, Ahí en rojo está como la traducción de cada una de esas partes para que lo comprendamos. ¿Qué es la ventaja que ustedes tienen respecto a los compañeros del semestre anterior? Vamos a ver, en diseño 1 nunca se había hecho un documento, o por lo menos teníamos demasiados años de que no hacíamos un documento. Siempre la presentación, cuando estamos en modalidad presencial, la presentación es, usted hace una lámina, lleva su maqueta, tiene 15 minutos y usted expone literal. ¿Ok? Si usted quiere puede hacer un video y usted expone. ¿Ok? Esa es la dinámica. Un documento, por lo menos teníamos unos 10 años que no entregábamos un documento. Entonces a sus compañeros del semestre anterior les tocó de cero esto. Ustedes van versión número 2. ¿Ok? Entonces esta descripción en rojo es precisamente para eso, para que ellos tuvieran un poco más claro, ¿verdad? Traducido así en términos de contenido muy coloquial, muy, no sé cómo decirlo, comprensible, digerible, visualizable, tangible, ¿verdad? Cada una de esas partes en el documento. ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen? Que tienen esto mismo, pero tienen el documento base, el documento de ejemplo de María José Méndez, que ya tiene todo esto implementado. Entonces simplemente van verificando esto versus el documento de María José, pues para que vean la relación que hay entre una cosa y la otra y ejecuten lo que tienen que ejecutar con su documento. ¿Ok? Ahí esto se los dejo, no le vamos a entrar tantísimo en detalle. Vamos a ver, voy a pasarme al documento de María José, creo que todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Todo el mundo lo logró bajar, pregunta. Ahora sí. Sí, profe. Bueno, yo sí al menos. Ok, bueno, este no está en lo que ustedes vieron ahí en la carpeta, este no está porque está pesadito y este no está. O sea, ese está pero en el enlace. Ok, y ya ahí estuvo un par de veces. Ok, ustedes ahí lo emperifollan como quieran emperifollarlo, ¿verdad? Bueno, obviamente ella, la tipografía que utilizó, pues es una tipografía que contextualmente funciona por el objeto conmemorativo que utilizó, que es como muy retro y tal, entonces utilizó una tipografía que tuviera como ese aspecto ahí como medio retro, ¿verdad? Entonces ahí está el contexto, ¿verdad? La breve descripción, tienen que revisar todo, o sea, revisen incluso el primer documento que les di a ustedes, el documento con el cual arrancamos el curso. Puede ser que de ahí y de sus documentaciones iniciales, de ahí salga el contexto del proyecto. Vean que aquí se ve un poquitico, aquí no estamos mostrando todavía la propuesta, estamos mostrando estado del arte. Si vamos a mostrar imágenes, es imágenes de estado del arte. ¿Ok?
Si ustedes quieren aquí incluso pueden hablar de algunos problemas que ustedes encontraron en el estado del arte, para que queden claros al final, ¿verdad? En el cierre que nosotros vamos a hacer en las gradientes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el contexto, luego tenemos la descripción del usuario, ¿verdad? Dentro de la descripción del usuario tenemos el producto conmemorativo. Esto es importante, no está dentro de la estructura, pero es importante que ustedes lo mencionen, si no vamos a ver, el objeto conmemorativo va a salir mágicamente. O sea, recuerden que cuando nosotros definimos el usuario nos definía el producto, o más bien el producto conmemorativo de alguna manera traía al usuario, ¿verdad? Porque es una persona, o habíamos dicho que era una persona que era muy fanático de este objeto que ustedes utilizaron como referencia, ¿verdad? Entonces, no podríamos hablar del usuario sin hablar del producto conmemorativo. Una cosa está relacionada con la otra. Entonces, todo esto es básicamente contextualización, ¿verdad? Un contexto aquí general de lo que es el proyecto. Si ustedes quieren, como les digo, aquí en este contexto general pueden hablar de los problemas encontrados en el estado del arte, no en la propuesta. Aquí no hablen todavía de la propuesta. Aquí es el preámbulo para entender por qué es que mi propuesta es la propuesta. ¿Ok? Entonces, contexto, el usuario, que es aquella ficha, como les estaba diciendo, que ustedes hicieron en determinado momento para el análisis perceptual. El producto conmemorativo, una descripción del producto conmemorativo, digamos, algunas características que él tiene, elementos que son reproducibles, que todo esto ya está, o sea, todas estas cosas son cosas que ustedes hicieron en determinado momento. Entonces, ¿verdad? O sea, aquí es como la relación que hay entre ustedes podrían poner elementos que vamos a utilizar tal cual, que es lo que ella está utilizando aquí: detalles metálicos, el logo acá, y la paleta cromática, la forma del parlante, el tipo de botón, la carcasa que tiene una terminación brillante, pero recuerden que también nosotros, vean que aquí el aspecto retro es como esa relación tangible-intangible. ¿Cómo logramos el aspecto retro? A través de una forma simple, colores con alta luminosidad, detalles característicos de la radio, bueno, etcétera. Pero, o sea, aquí podemos hablar de elementos que yo voy a utilizar tal cual en mi propuesta, pero también esta relación que hay entre lo tangible y lo intangible, que lo hicimos con el diferencial semántico y con aquellos ejercicios que nosotros hicimos del producto conmemorativo. ¿Ok? Obviamente, vean que aquí no estamos hablando en el documento, en ninguna parte estamos poniendo el desarrollo metodológico. Lo que estamos poniendo aquí es el resultado final, es decir, es contando el cuento. La parte metodológica a los fiscales no les interesa, no van a perder el tiempo leyendo eso. Yo lo que les interesa es la esencia del proyecto. ¿Verdad? Entonces, si la esencia del proyecto es la relación entre lo tangible y lo intangible, que ustedes lo tienen en términos de conclusión cuando hicieron el análisis, pues ponen esas conclusiones acá, ¿verdad? Dentro de los elementos reproducibles, ¿verdad? ¿Me explico, muchachos? Hasta aquí. Sí, profe. Como les digo, este es el techo de nosotros. De aquí para arriba, como hicieron ustedes en comunicación visual cuando vimos aquellos ejemplos que yo les decía, bueno, vean, muchachos, esto es el techo al cual yo quiero que llegar, y ustedes básicamente el techo se lo saltaron. Esta es la misma historia. Este es nuestro techo, esta es versión 1, no está perfecto, obviamente, es una muy buena documentación, pero es la primera documentación. Ustedes tienen la posibilidad de documentar muchísimo mejor que esto que está acá, que este documento que ustedes tienen aquí, que ustedes, pues, evidentemente que les envié, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos un poquito más de insumo, ¿verdad? Tenemos un semestre más de insumo de mi parte, de la experiencia generada, ¿cómo se llama? El semestre anterior. Y pues evidentemente ustedes tienen un muy buen insumo base, que es este documento, para que ustedes a partir de esto analicen, vean las cosas en donde no es tan claro y que entonces ustedes lo hagan claro en sus propuestas. Ok, problemas a resolver. Entonces vean que aquí está escribiendo configuración inadecuada, la forma de pistola, configuración inadecuada, que es la forma de pistola y el tamaño inadecuado. La distribución del centro de masa muy lejano de la zona de agarre. Esos son los problemas que ella va a resolver particularmente. Estamos hablando del mismo proyecto, no vamos a solucionar problemas tan diferentes a esto. ¿Ok? ¿Qué generan esos problemas? Posturas inadecuadas, ángulos de confort fuera de rango, zonas de tensión mayoritariamente en hombros y muñeca. ¿Ok? Y aquí está, digamos que
gráficamente representado cada uno de esos problemas que nosotros tenemos aquí. Tal vez, ¿qué cosa malo tendría esto? Bueno, que tenemos una codificación de colores y no sabemos si estamos hablando o de una zona, de un ángulo de confort, si estamos hablando de una postura o si estamos hablando de una zona de tensión, ¿verdad? Tal vez sería muy bueno, como parte del análisis que ustedes van a hacer de esto, si estas fueran los problemas que generan, entonces poner imágenes para únicamente las posturas inadecuadas. Luego poner imágenes para los ángulos de confort fuera del rango. Y las zonas de tensión, ¿verdad? O sea, como separar esto para que la carga cognitiva sea menor y concentrarnos en problemas particulares. Y poder ver esos problemas particulares solucionados con mi propuesta. ¿Okay? Aquí estamos un poquito cortos, podría estar muchísimo mejor. Fíjense en esto sale evidentemente o sea, todo el contenido, ¿verdad? O de lo que ustedes tienen que redactar del contenido es básicamente poco, porque ya ustedes todo lo hicieron, todo lo tienen documentado en sus bitácoras, entonces devuélvanse y ni siquiera tienen que pasarlo en limpio porque la bitácora la documentamos digital, entonces aún más rápido de trabajar. No voy a decir más fácil, pero más rápido de trabajar. Ok. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Para ir parte por parte. Ok, vean que hasta aquí no hay propuesta. Hasta aquí es contexto, ¿ok? Con el estado del arte. Aquí está la propuesta, ¿verdad? La finalidad que se quiere con esta propuesta, diseñar una secadora que contenga las siguientes características: manipulable con una sola mano, adaptable al uso ambidiestro, centro de gravedad cerca del agarre, se adecue a la forma de la mano, evite la succión del cabello, cómoda, prescinda de la forma de pistola, ¿verdad? Eso es lo que se quiere llegar con la propuesta, ¿ok? Y aquí, hasta este punto, que es un poquito menos de la mitad, hasta este punto vemos la propuesta. Y nada más está la propuesta ahí como tal, o sea, no tiene mayor detalle, nada más, esa es mi propuesta y eso es lo que yo quiero solucionar. ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, que todas estas cosas que estén aquí, manipulable con una mano, adaptable al uso ambidiestro, centro de gravedad, que se adecue a la forma de la mano, todo esto que está explicado en las siguientes páginas para que no quepa duda de que eso es lo que yo logré hacer con mi propuesta. Si yo pongo todo esto y no hay evidencia de que yo lo logré, pues ¿para qué lo pongo? ¿Verdad? Y no se trata de no ponerlo, se trata de validarlo. Esto es una validación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya lo que es la segunda parte, que es la arquitectura de la solución, ¿verdad? Y aquí esto es pensamiento gráfico, o sea, es imágenes, miles de imágenes por todo lado en donde esté detallado cada una de las partes, la entrada, la carcasa, la salida, la forma de la malla, el filtro, el tipo de botón, la iconografía que él va a tener, cómo se pega la carcasa. Aquí está explicado por fuera todo, ¿verdad? Con muy, muy, muy buenos renders, ¿verdad? Vean que, o sea, ni siquiera hay texto, ¿verdad? Aquí está dividido externo e interno. O sea, ustedes pueden agregarle toda la cantidad de imágenes que ustedes consideren necesaria, además de lo que se está mostrando acá. Obviamente, cada propuesta es un análisis particular, ¿verdad? Aquí el asunto es que quede bien explicado por fuera y por dentro. Probablemente por fuera yo voy a tener que hacer vistas generales y detalles. Normalmente yo voy a tener que hacer eso. Entonces, con un solo render no lo van a lograr. Si de todas maneras tienen que modelar y tienen que renderizar, ¿verdad? O sea, uno solo no les va a solucionar el problema. Tienen que poner muchas imágenes. ¿Ok? Aquí ya lo dividió en externo por una cuestión de orden, todo lo que tiene que ver con la parte externa y todo lo que tiene que ver con la parte interna, ¿verdad? Vean que por donde pasan los cables, las nervaduras, la distribución interna, el nombre de cada una de esas partes, etcétera. De aquí para arriba, todo lo que ustedes quieran mejorar. ¿Ok? El sistema de calentamiento, ¿verdad? Que es el cómo funciona, ¿verdad? Es el funcionamiento. El principio de Bernoulli, ¿verdad? O sea, recuerden que nosotros tenemos una limitación, no una limitación, no porque no lo es realmente, sino que
Vamos a ver, una de los parámetros que el producto tiene es que la funcionalidad no debe de verse afectada. ¿De qué depende la funcionalidad? De los componentes, de la distribución de esos componentes, de la forma en cómo están ordenados, que tiene que ver con la distribución, y de la forma de la carcasa. Recuerden que tenemos el principio de Bernoulli, en donde hay una zona que es más grande o más amplia que la otra, esto para que capte mayor cantidad de aire y salga acelerado por una boquilla más pequeña, que es lo que tiene que ver con el principio de Bernoulli, etc. Explicar físicamente la propuesta. Tal vez aquí no está tan claramente explicado y tal vez aquí es, o sea, vayan viendo, aunque es un muy buen documento, vayan viendo también en dónde es que ustedes pueden decirnos que esto yo lo puedo hacer mejor. Tal vez con un render no sea adecuado, puede ser que esto sea más adecuado explicarlo con vectores, por ejemplo. ¿Verdad? Porque con vectores yo puedo bajarle la carga cognitiva porque no va a tener todos los colores, porque me voy a concentrar en, etcétera. El medio gráfico que ustedes pueden utilizar es el que ustedes consideren más adecuado. ¿Ok? Como les digo, tomen esto como referencia para que a partir de aquí puedan explicarlo de una mejor manera. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, chicos. Y, profe, hay que poner también dimensiones y eso, me imagino. Yo diría que las dimensiones son inútiles. Yo las pondría. Recuerden que hay una partecita ahí en donde hablamos de interacción. Todo esto que está aquí es como interacción objeto-objeto. Es decir, aquí es interacción entre las partes de la propuesta propiamente. Bueno, de hecho sí, o sea, sí, tienes razón. Digamos que acabo de pensar. Es que les iba a decir, perdón, voy a terminar la idea. Les iba a decir que hay una parte que dice interacción objeto-usuario, ¿verdad? En esa parte yo les iba a decir que es importante poner las medidas, porque si yo pongo las medidas y no pongo para qué sirven o cuál es la razón de esas medidas, y normalmente la razón es interacción, ¿verdad? Y ver, digamos, las medidas que tiene versus la interacción, les iba a decir que ahí es donde es realmente importante poner las medidas, pero no, o sea, las medidas pueden estar al puro principio, ese puede ser mi punto de partida, porque las dimensiones tienen que ver con los componentes y tienen que ver con la interacción, tienen que ver con ambas cosas. Entonces sí, definitivamente ustedes podrían pensar en poner medidas. Ahora, si usted solo pone las medidas y no pone, digamos, cómo es que esas medidas solucionan la distribución o la correcta ubicación de los componentes internos, y si esas medidas no se ven aplicadas a una, digamos, a que se vea la interacción del objeto, las medidas como tal no me dicen mucho, o sea, ni siquiera me voy a imaginar qué tamaño tiene porque es como medio intangible, no me lo puedo imaginar. Me explico el punto. Sí, profe, yo le decía también porque nosotros tomamos en cuenta los percentiles para la zona de agarre, entonces Ajá. tal vez como para poner eso en las partes de mejor que hicimos en la secadora. Sí, digamos, si estamos hablando de percentiles, ahí pues evidentemente yo sé eso en dónde ubicarlo, o sea, lo voy a ubicar específicamente cuando hable o cuando demuestre o cuando ponga las gráficas, ¿verdad? O las ilustraciones o lo que sea que ustedes vayan a utilizar de la parte de interacción objeto-usuario, ¿verdad? Nada hago yo con hablar de percentiles si lo tengo, digamos, en la parte de componentes. Componentes no tiene que ver tanto con percentiles, sino que tiene que ver un poco más con interacción. Entonces, si ustedes quieren hacerlo de esa manera, relación que hay entre la parte numérica y la parte de uso, perfecto, ¿verdad? Para que haya una relación entre una cosa y la otra y no simplemente como que se perciba que la forma y el tamaño surgió mágicamente, sino que realmente la forma y el tamaño tienen una razón de ser, ¿verdad? Entonces, perfectamente. ¿Me explico, chicos? Aclaro su duda. Sí, profe, muchas gracias. Sí, ok, listo. Listo. Ok, luego tenemos ya la implementación propiamente del radio, ¿verdad? En este caso del producto conmemorativo, ¿verdad? Es como retomar, vean que al principio en la primera página o en las primeras páginas nada más están mencionados los elementos que se van a rescatar y un poquitico de la relación tangible e intangible. Bueno, intangible y tangible, del aspecto retro y de qué manera es que algo se ve retro, ¿verdad? A través de elementos tangibles y luego los elementos reproducibles, pero hasta ahí no lo tenemos en la propuesta. Hasta acá ya hacemos una descripción de esa implementación de esos elementos de la radio acá en la propuesta.
puede ser que aquí se quede corto, puede ser que hayan muchas más imágenes del producto conmemorativo que de la secadora como tal, puede ser que sea al contrario, o puede ser que sea un balance, ¿verdad? Entre una cosa y la otra. El asunto es que quede clara, ¿verdad? Esa implementación de los elementos que ustedes determinaron como reproducibles del producto conmemorativo en el objeto, ¿verdad? Para hacer evidente esa parte conmemorativa del objeto que es obviamente importante en el proyecto. ¿Ok? Preguntas. Ahí, con eso. Es importante que siempre esté, o sea, que esté el estado del arte. Es decir, si hablamos del radio acá y nada más mencionamos el radio acá y no ponemos, o el producto de ustedes, y no ponemos imágenes, pues evidentemente me va a quedar muy difícil comprenderlo, ¿verdad? Entonces, es bueno tener la referencia para ver esa implementación y de qué manera se implementó, si es muy sutil, si sirvió hacerlo así sutil o si sirvió hacerlo un poco más literal, o sea, de qué manera fue que ustedes hicieron esa implementación. Eso es importante para los fiscales. ¿Ok? La interacción, vean que aquí la interacción habla un poco más de la parte práctica, de zonas de agarre, de dónde se encuentra y tal, pero no hablamos tanto de percentiles, ¿verdad? Aquí tal vez es donde sea importante hablar un poquito más de eso, de los percentiles, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Se ven las dimensiones, ¿verdad? Entonces, sí, pues puede ser que Profe, no sé si tiene problemas con el internet, pero creo que está muteado. Creo que sí se le fue el internet porque no parece muteado. Tan, tan, tan. ¿No saben si este documento ya lo subió el profe para agarrarlo de referencia? Sí, yo creo El que sí. documento está en el chat de Teams. Ah, Ah, en el chat. sí es el... Ujú. Alright. Gracias. Hey, no, no está en el chat. Me han mentido. Los que dicen documentos base. Tenés Ah, que ok. ir a la página Ok. principal de Teams. Ah, alrighty, alrighty. Pura vida. Gracias ahí. Estaba dudando por un momento. Oh, no, ¿y ahora quién dará la clase? chicos, perdón, es que se me fue el internet. ¿Me escuchan ahora? Sí, yo se escucha. Sí, Sí, profe. ¿a dónde quedamos, chicos? Disculpen. Estábamos viendo las dimensiones y Ok, la marca. ok, entonces digamos que no me quedé hablando ahí, no me quedé hablando solo mucho rato. Ok, entonces vean que aquí lo que se está hablando, ya están viendo el documento, ¿verdad? Nuevamente. Sí, señor. Yes. Sí, ok, aquí es como la parte, vamos a ver, está como escrita la parte práctica, tal vez si quedamos, digamos, ahí pendientes o por lo menos no está tan clara, ¿verdad? Esa relación teórico-práctica, la parte teórica de los percentiles y antropometría y tal, y cómo eso se ve reflejado en el objeto. Entonces, pues evidentemente la observación que hacían queda muy bien para esto, ¿verdad? Para que esta parte quede muchísimo más mejor, ¿verdad? Mejor explicada, como quien dice, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Aquí creo que está un poquito desordenado, ¿verdad? Tal vez aquí la parte que nos puede guiar es esto, ¿verdad? La finalidad, que se manipule con una mano, que el ambidestro, que el centro de gravedad, que se adecue a la forma de la mano. Traten de gráficamente cubrir cada uno de esos aspectos de la finalidad de su producto, ¿verdad? Entonces, y obviamente de una manera ordenada, ¿verdad? Entonces aquí está un poquitico manipulable con una mano, uso ambidiestro, distribución del centro de masa y tal. De hecho,
¿verdad? Se queda ahí, o sea, aquí, aquí lo que estamos hablando es de los problemas, ¿verdad? El centro de masa, la discusión del problema, ¿cómo se llama? La descripción de ese problema, cómo es que se está dando, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que se está generando y cómo es que mi propuesta soluciona? Tal vez aquí sería bueno dividir, o sea, hacer una descripción del problema y hacer una descripción de la solución. Y obviamente para tener un mejor punto de comparación entre el estado del arte y mi propuesta. ¿Ok? El tamaño, la misma historia, o sea, el tamaño no es solamente el tamaño, es la incidencia que tiene el tamaño en el uso, ¿verdad? Entonces aquí es básicamente descripción del problema inicial y descripción de cómo mi propuesta soluciona ese problema. ¿Ok? Lo mismo para las zonas de tensión. Y ahí termina. O sea, esto que está aquí, en realidad, si ustedes me dicen, profe, y es que no hablamos de las gradientes de mejora. En realidad, las gradientes de mejora es esto. Las gradientes de mejora es en qué términos mi propuesta es mejor. Y recuerden que aquí no es un problema visual, o sea, no es un problema de que el secador es feo, o sea, es un problema de uso. Entonces, digamos, esta parte de las gradientes de mejora están aquí, están involucradas en la solución de los problemas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que todo bien. Todo bien, ok. Bueno, supongo que irán a tener, vean chicos, aquí es bueno, tengan claro que nosotros vamos a volver el 18 de enero y ustedes tienen entrega el 22, ¿verdad? Entonces, o sea, si ustedes, vamos a ver cómo lo digo así muy, que no suene así como muy, o sea, en ese mes de vacaciones, si ustedes tienen consulta, no los voy a atender. Eso es así, ¿verdad? O sea, si tienen alguna duda del documento, vean que la entrega es 20 y regresamos 18. Si tienen alguna duda es entre el 18 y es decir, o el 18 o el 19, porque antes de esa fecha no voy a revisarlo. A menos de que ustedes breteen algo esta semana, vayan trabajando lo que puedan trabajar y como se llama y vayan montando el documento y podamos ver algo esta semana. Si no, 18 y 19 para que podamos ver algo antes de la entrega. Después de la entrega, chao, no hay vuelta atrás. ¿Ok? Y bueno, ahí ni modo, es por la forma en cómo está el semestre, cómo quedó partido tan raro el semestre, ¿verdad? Y bueno, la fiscalía es de todo el mundo, que son volviendo igual, o sea, está complicado el asunto. Ok, preguntas, chicos. La idea es darles la mayor cantidad de insumos para que ustedes puedan ejecutar solitos y de buena forma. Ok, este que está aquí es el documentillo ese de abstracción que les estaba diciendo. Si ustedes se dan cuenta, es como un poquito interactivo. O sea, si por ejemplo, si yo quiero ir a una de estas partes, y ya está así el documento, yo le doy aquí ¿cómo se llama? A la página y me lleva a esa página y le doy a contenidos y me devuelve a contenidos, ¿verdad? Esto se hace en InDesign facilísimo. De hecho, el layout que les di ya tiene esto implementado. Simplemente quitan y ponen y tal. Ok, entonces, bueno, esta es esa, bueno, tienen obviamente el insumo de María José, pero aquí está también este ejemplito, obviamente no es así, no es de producto, ¿verdad? Pero es para que vean que es poco texto, muchas imágenes lo que queremos poner, para que vean un poco también la parte de la jerarquización, para que vean que aquí lo que tiene peso visual son las imágenes, no es el texto, los tamaños son para eso. Entonces, si ustedes quieren cambiar, quieren agregarle así como elementos claves y tal, aquí tienen esto, ¿verdad? Para que sean todo lo dinámicos posible y para que este documento se vea como un documento bien diseñoso, así con bastante buen gusto de parte de ustedes. Vean que aquí siempre en todo lado lo que sobresale son imágenes, ¿verdad? El texto es secundario. Ok, entonces este ejemplito ahí ustedes lo tienen también. Voy a dejar de compartir. Espero que la grabación salga todo bien, ¿verdad? Por el corte que tuvo. Si no, creo que la mayor cantidad de cosas quedaron ahí grabadas. Pero bueno, esperemos que no haya pasado nada porque aquí dice que todavía se está grabando. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? Puña, y al final vinieron todos, todo bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a detener la grabación.